¿Alguna vez te ha pasado esto? Debes tomarte tiempo para desenredarlo. ¿Qué paciencia la que se necesita para resolverlo? ¿Y la vida alguna vez se te ha enredado así? Es cuestión de desistir o persistir. Hay esperanza, fe en tiempos de incertidumbre. Qué bueno verles, ¿no? En este domingo especial, ustedes sacan la mano y se ponen la camiseta, pero de la Confra, ¿cierto? ¿No? Qué bueno, qué rico. Y los que nos ven desde sus casas, o los que nos van a ver más tardecito, ya no en el horario fijo, muy bienvenidos también. Y qué rico estar en esta mañana, en esta serie que hemos llamado, mire, sí se puede tener esperanza. Es posible tener esperanza, ¿sí?, en medio de la incertidumbre, de las dificultades. Por eso la fe en tiempos de dificultades, de incertidumbre, es algo que nos acompaña a muchos. Vivir no es fácil. Digo yo, cada vez este mundo se pone más complejo, más complicado. Nosotros que tenemos hijos ya a ciertas edades, nuestra hija Natalia de 21 años, todos los desafíos que tiene un chico de 21, y póngale la edad a los hijos de ustedes, o sea, acabamos de estar con ella, ¿no?, visitándola en su estudio allá donde está, y de verdad este video, o sea, a veces veíamos qué enredo de vida. Nosotros tratando de aportar un poquito a algo tan complejo. Y esta serie nos ha ayudado a encontrar y a saber dónde hay esperanza. Y si le agregamos a esto el fallecimiento, la partida de un ser querido, de un familiar, de un amigo, más complejo se pone. ¿Quiénes en los últimos 2 años han tenido que despedir a un familiar, a un amigo cercano que ha partido de este mundo? Levante su mano. ¿Quiénes? En estos últimos 2 años. Levante su mano. Increíble. Yo también, y mi esposa también. No solo a uno, como a 3 o 4 familiares cercanos. Y no es fácil enfrentar esa realidad. Y los que no, vamos a tener que enfrentarla en algún momento. Y eso enreda más las cosas. Eso genera más desafíos. Y el tema de hoy tiene que ver con eso. Hoy en día vivimos en un mundo tan agitado, ¿no?, de tantos corre-corres que casi que nos concentramos más que todo en asuntos mediáticos, en lo que está a nuestro alrededor, lo que nuestros ojos pueden ver, lo que podemos palpar. En eso se basa nuestro día a día muchas veces. Y aunque seamos creyentes, aunque vengamos a la iglesia, no importa, es lo que sucede, la situación con el hijo, la situación con el niño, el trabajo que no he conseguido, que no me ha salido este contrato, el conflicto de pareja, la relación entre hermanos, en fin. Eso se llama lo terrenal, lo que está a nuestro alrededor. Y en eso se convierte casi nuestro diario vivir. Y hablar de temas trascendentales es poco común. Por ejemplo, hablar acerca de la muerte. Uy, no, hay personas que me dicen, no hable de eso. O cuando uno hace la pregunta o alguien toma la iniciativa en una conversación, oiga, ¿y quién será el próximo que se va a morir aquí en la familia? Uy, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? Eso es una realidad, ¿o no? Eso es una verdad, pero uno como que no quiere meterse en esos temas. Y cuando vamos a la palabra de Dios, también nos puede pasar algo similar, ¿no? Hablemos del perdón, hablemos de la fidelidad, hablemos
del amor, hablemos de las dificultades, todo eso está bien. Hablemos de la muerte. No, nos cuesta trabajo. Es algo un poco complejo, pero está en las Escrituras y hoy quiero pedirles el favor que abran su corazón a la luz del texto de hoy. ¿Qué nos quiere enseñar Dios a través de este tema trascendental? No terrenal, no mediático. Es un tema que debemos aprender a manejar. Y alguien que Dios usó muy especialmente para dejar en las Escrituras esta enseñanza fue el apóstol Pablo. O sea, Dios, el Señor Jesús se le reveló al apóstol Pablo. Hubo un momento en que fue, dice las Escrituras, al tercer cielo. Y Dios le enseñó muchas cosas a él. Muchas las guardó, otras las plasmó en sus cartas. Y Pablo nos ayuda a comprender esta realidad. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? ¿Qué va a pasar cuando muramos? ¿Qué va a pasar con los que murieron ya y eran cercanos a nosotros? Todos estos temas están allí. Y los teólogos llaman a este tema del final de los tiempos, de lo que va a pasar antes de que el Señor Jesús vuelva, lo que va a pasar cuando Él vuelva, lo que va a suceder después de que Él vuelva, se llama escatología. La escatología. Y Pablo, repito, fue usado por Dios para eso. Hemos estado estudiando la primera carta que escribió Pablo a los tesalonicenses allí en Acaya, en Macedonia, en todo ese sector donde él estuvo. Y Pablo alcanzó en su segundo viaje misionero a visitar Tesalónica y como buen obrero, como buen siervo, funda una iglesia. Los expertos, los eruditos dicen que él no duró más de 1 o 2 meses allá por la persecución. Lo sacaron. Pasa a Berea, ¿no?, desplazado prácticamente, y allá lo persiguen y termina, ¿no?, en Atenas, y de Atenas viaja a Corinto. Él alcanzó a dar dos meses de enseñanza a los tesalonicenses y les habló acerca de Jesús, les habló de esa buena noticia, ese Salvador que tenían, a qué había venido ese Mesías. Y en medio de ese politeísmo del lugar romano, griego, estos nuevos creyentes plasmaron y entregaron su vida a Jesús, y Pablo les explicó todo lo que estaba sucediendo y iba a suceder con ellos, de que Jesús iba a venir por ellos también. Y en ese momento, cuando él está en Corinto, recibe un informe de Timoteo, primero que estaban muy bien los tesalonicenses, fuertes en la fe, pero que tenían preguntas, inquietudes, y una era: Pablo, tú nos enseñaste, nos explicaste, ¿no?, que al aceptar a Jesús en nuestro corazón, al recibirlo, ¿no?, Él iba a venir por nosotros, por su iglesia, iba a estar con nosotros. Y hay gente que ya está muriendo, increíble. En pocos meses la persecución que tuvo Pablo la tuvieron los primeros creyentes, y ya habían creyentes que estaban muriendo por la persecución y otros por enfermedades o situaciones varias. ¿Cómo así, Pablo? Porque ellos estaban esperando la venida de Jesús para irse con Él, como Pablo les explicó. ¿Y qué va a pasar con los que ya murieron? Esa era la situación. Entonces, ellos no captaban. Entonces, Pablo escribe esta carta para responder a esta y a muchas otras preguntas. Y es fascinante leer esta primera carta a los tesalonicenses. Lo atrapa a uno. Es tan especial que uno termina y sigue con la segunda carta. Son valiosísimas. Y el versículo 13 del capítulo 4, Pablo da esa respuesta a ellos. Lo podemos ver aquí en la pantalla cuando él comienza a redactar allí y les dice: hermanos, o sea, son mi familia, hermanos míos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. O sea, esa era la preocupación. ¿Qué va a pasar? No sabemos, sabemos que nosotros nos vamos, pero ¿qué va a pasar? No quiero que ignoren lo que va a pasar con aquellos que han muerto.
para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Así comienza su respuesta. Así comienza a decirles: miren, hermanos, familia, iglesia de Tesalónica, tranquilos. No quiero que ustedes se afanen, que se entristezcan, que sufran por esto. Les voy a decir qué va a pasar. Por aquellos que han muerto primero que ustedes. Ahí en el texto bíblico, cuando se habla ustedes que han muerto o los que han muerto y han partido primero, hay traducciones más antiguas, más clásicas, que dicen los que están dormidos, los que dicen los que duermen en el Señor. Hay traducciones que cambian, ¿no? Los que dice los que ya han muerto por los que ya están dormidos, están durmiendo. Y eso es un eufemismo, dice la gramática. Es una forma suave, agradable, menos dura. Ese eufemismo es, miren, los que murieron, no, los que duermen. Los que duermen. Y tiene sentido que algunas traducciones utilizan la palabra los que duermen. Y la utilizan porque, ¿qué sucede cuando uno se va a dormir? ¿Qué espera uno cuando se va a dormir? ¿Qué espera uno? Despertar. Si uno se va a dormir, uno espera despertar. Los que duermen esperan despertar. Los que mueren esperan la resurrección. De eso se trata. Así como el que duerme no desapareció, sino que espera un despertar, los que mueren esperan la resurrección. Ahora, claro que nos entristecemos. Dice el texto, como esos otros, ¿no? O sea, verdaderamente hay tristeza, o sea, hay una tristeza normal, necesaria. La Biblia enseña que hay tiempo para llorar, hay tiempo para el luto. El texto bíblico nos enseña, hay tiempo de verdad para estar acongojados cuando muere una persona. Eso es verdad, pero lo que el texto está diciendo, no podemos entristecernos a tal manera que haya una desesperanza por aquellos que han partido. Hay tristeza porque nos hacen falta. Hay tristeza por esos recuerdos, por todo lo que hicimos, porque no lo tenemos ahorita aquí a nuestro lado. Pero hay esperanza para aquellos que han partido habiendo entregado su vida al Señor. Tenemos una esperanza maravillosa. Y Pablo continúa su relato allí en el versículo 14. Y aquí da la esencia de lo que es la fe. Y dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Es una pregunta que ya tiene la respuesta. No es que él quiera saberlo, él ya sabe que los tesalonicenses, esta respuesta es claro que lo sabemos. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará de la misma manera. Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Alguien dijo, si quisiéramos resumir la fe cristiana, no es ir a un sitio, no es un cambio de religión, no es asistir a cierto tipo de reuniones. Mire, la fe en Jesucristo, el creyente en Jesucristo, básicamente, si uno lo resume en unas pocas palabras, es creer que Jesús murió, murió y resucitó por nosotros. Eso es lo que tenemos nosotros como la fe en Jesucristo. Si tú tienes la oportunidad de hablar 5 minutos, te dan 5 minutos para conversar con alguien acerca de tu fe, tú debes concentrarte en esta verdad. ¿Por qué crees que Jesús murió y resucitó? Aquí está la esencia. En esos 3, 4, 5 minutos no pierda la oportunidad de decir, mire, Jesús vino. Jesús vino y murió por mis pecados. Ahí uno toma el concepto, la palabra pecado. Ahora, Él tomó mi lugar, pero Él no se quedó en una tumba. Al tercer día resucitó en victoria para darnos una vida con propósito, una vida abundante, una vida eterna. Y Pablo les dice a ellos, ¿acaso ustedes no creen esto? Así también, de la misma manera, les está diciendo, miren tesalonicenses,
El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos va a levantar a esos que han muerto primero que ustedes. Tranquilos. Pablo estaba respondiendo ese interrogante y continúa diciéndoles allí en el versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor. O sea, Pablo, ¿por qué dice esto? Porque él quiere enfatizar que esa enseñanza es de Cristo. Esa enseñanza es de Jesús. Jesús se la entregó a Pablo. Y Pablo está diciendo, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos categóricamente que nosotros, y ahí les va a aclarar el orden, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto, hayan partido, hayan dormido. Pablo les está haciendo una aclaración, les está diciendo hay un orden. Pablo les está diciendo, miren, ninguno de los que estamos vivos se puede adelantar. Cuando Jesús vuelva, cuando el Señor vuelva, ¿no? Nosotros, los que estemos vivos, no nos vamos a adelantar. Estos primeros que han partido tienen un lugar especial. Y continúa el texto en el versículo 16. El Señor mismo, ese relato de Jesús, y habla y describe, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esas tres palabras, frases, lo que está diciendo, mire, el Señor mismo con su gloria, con su poder, con su majestad, ese mismo Señor, no Elías, no un profeta, no un ángel, no va a ser Moisés, el Señor mismo va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un orden. Yo quiero hacer aquí una aclaración. Aquí Pablo está hablando de la resurrección del cuerpo. Los muertos en Cristo, yo creo que hemos visto muchas películas de Hollywood, de resurrecciones y demás. Aquí Pablo está hablando de la resurrección del cuerpo. El cuerpo, ese cuerpo perecedero, ese cuerpo frágil, ese cuerpo que se ha enfermado, ese cuerpo que ha envejecido, ese cuerpo corrupto, ¿no? Va a resucitar, va a ser transformado. Y los que han muerto son los primeros. De eso está hablando el texto, de eso está hablando Pablo. Porque cuando nosotros morimos, cuando partimos de este mundo, cuando salimos de este cascarón, vamos directamente, nuestra alma, nuestro espíritu va directamente a la presencia del Señor. Pablo lo explica y menciona esto cuando habla con los corintios y les dice allí, miren, en el momento en que estemos ausentes del cuerpo, estamos presentes con el Señor. Así lo expresa Pablo. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Si estamos presentes en este cascarón, estamos ausentes de vivir la plenitud de estar en la presencia del Señor. Por eso se lo voy a describir de esta manera. Este texto habla del cuerpo humano. Cuando nuestra hija Paulita, hace ya algunos años, 4 o 5 años, tuvo que enfrentar ese cáncer, esa leucemia, y luchamos y batallamos con la quimio, con la radio, con el trasplante de médula, y nada, y fracasó el trasplante, y estábamos allá en la clínica donde se hizo el trasplante, en la Marley, ya ella en una crisis mayor, entubada. Ustedes saben, algunos saben qué es eso. Ya no es consciente, clamando por un milagro. Y estábamos ahí afuera, en la sala, esperando que sus pulmones reaccionaran y no fuera necesario más oxígeno. Pero llegó al máximo. Cuando nos dicen, sigan por favor, Paula Andrea falleció a los 18 años. Eso derrumba a cualquiera. O sea, la muerte de un ser querido es difícil. Eso, hay gente que ni lo supera.
Hay parejas que se divorcian porque no logran manejar el duelo entre papá y mamá frente a la partida de un hijo. Entramos a verla a ella y claro, la abrazamos. Catalina, mi otra hija Natalia, el novio de Paulita, todos allí, sigan todos. En ese momento, cuando Paulita dejó de respirar, es como un abrir y un cerrar de ojos, es como un pestañear, es como pestañear solamente. En ese momento, bíblicamente, lo que dice Pablo, ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. El alma y el espíritu de nuestra hija Paulita en un segundo pasó y salió de ese cascarón, de ese cuerpo complicado, de ese cuerpo a que la acompañó un cáncer terrible. Y en ese instante llegó al paraíso, a la presencia de Dios. Su cuerpo quedó ahí con nosotros. Algunos cuerpos van a un cementerio, algunos pues son enterrados allí en la tierra, otros son cremados, no importa, Dios es soberano, Dios es poderoso. Él dice que el día de la resurrección, cuando Él venga, ese cuerpo, donde quiera que esté, no importa si usted tiró las cenizas en el mar o en la montaña, no importa, y hoy en día es prohibido. Hoy en día es prohibido hacer eso. Esos son los cuerpos que van a resucitar transformados en cuerpos gloriosos. Y vamos a ver ahorita qué sigue. Entonces, nuestra hija Paulita, en ese instante, esa esperanza que teníamos en Jesucristo fue la que nos sostuvo para no derrumbarnos y acabar con nosotros. Porque supimos que Paulita un día le entregó su vida a Jesús. Y era una creyente. Cuando ella sale de allí, pasa directamente a lo que la Biblia llama el paraíso. Presente Paulita con el Señor. Es como cuando Jesús está ahí clavado en la cruz y le dice a uno de los ladrones, ¿recuerdan? Hoy mismo, ¿vas a quedar dormido? No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo le dijo a los filipenses, allí en el capítulo 1, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿cómo alguien puede decir eso? Y dice, lo que más deseo es partir. Dice Pablo, lo que más deseo es partir y estar con Cristo. Por eso ese concepto, esa teoría del sueño profundo, del sueño del alma, que alguien que muere queda como dormido, esa es una teoría equivocada. Hasta cuando Jesús vuelva no tiene un sustento bíblico. Han tomado unos versículos al azar, alguno de Job, hablando desde su necedad, pero no. Hoy mismo le dice Jesús al que estaba allí, estarás conmigo. Y nuestra hija en ese segundo pasó de un estado terrenal, de una enfermedad, ¿sí?, a la presencia misma del Señor. Y de eso es lo que está hablando Pablo aquí, de la resurrección del cuerpo. Continuamos con el próximo versículo, el 17. El orden que lleva, Pablo les está hablando, mire, esto me lo dijo el Señor. Tesalonicenses, tranquilos, no nos vamos a adelantar. Luego, los que estemos vivos, Pablo dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Pablo sabía que el Señor podía venir en ese momento. Los tesalonicenses no, y les aclara. O sea, mucha gente por siglos ha fallecido. Y lo que Pablo está diciendo, miren, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos llevados, ¿no?, en las nubes para encontrarnos con el Señor. Esos son los que no van a morir. Por eso, cuando uno dice esta frase muy literal, todos vamos a morir, tiene una pequeña imperfección. Hay un grupo que cuando el Señor venga y estén vivos, esos no van a morir. Pues les hago esa aclaración para cuando ustedes hablen acerca, todos vamos a morir.
no sabemos si nuestra generación es la generación que vamos a quedar con vida cuando Él regrese. Entonces, los que estén vivos, dice Pablo, y lo decimos aquí también, creyentes que hayan entregado su vida al Señor, los que estén vivos serán arrebatados. En griego esa palabra es harpazo, arrebatados. Es sacados a la fuerza, transportados, levantados, ¿no? Para estar con el Señor y reunirse con los que primero han resucitado de entre los muertos, ambos con cuerpos transformados, gloriosos, que han pasado de lo corruptible a lo incorruptible. Es un misterio, pero si usted quiere saber más, Pablo lo expresa en todo un capítulo, cuando le dice a los Corintios en el capítulo 15, la primera carta, y habla de la resurrección. Es fascinante. Estos temas tenemos que conocerlos, manejarlos para aprender a vivir aquí en este mundo. Entonces van a ser, ¿no?, arrebatados. Cuando se traduce la Biblia del griego, el Nuevo Testamento sobre todo, ¿no?, al latín, y esa es la famosa Vulgata latina, utiliza para harpazo, ¿sí?, raptus o raptuse, y de ahí viene la palabra rapto. Es la misma palabra, rapto o arrebatamiento. Eso es lo que va a suceder con los que estén con vida. No sabemos cuándo, y vamos a compartir, va a haber una enseñanza, un mensaje acerca, en el capítulo 5 de Efesios, acerca de ese momento, que no lo sabemos. Entonces, unos serán llevados, pero no primero que los que han resucitado. Ahora, toda generación debe vivir consciente y preparada en que puede ser la última en que podamos tomar esta decisión de entregar nuestra vida al Señor. Yo creo que, ¿por qué tanta espera? Pablo lo esperaba. Pablo esperaba ese momento y no se dio. Y siglos después la gente esperando esa venida del Jesús. Lo único que puedo decir yo es que Cristo está esperando siempre uno más. Cristo está esperando uno más que entregue su vida al Señor. Y uno más que cuando Él venga sea llevado al cielo para estar con Él, si nos toca, si nos ganamos la lotería, o si hemos muerto, resucitado, y ese cuerpo reconstruido, yo no sé cómo irá a ser, el de mi hija Paulita, si va a ser con sus 18, con sus 17, lo único que sé es que va a ser un cuerpo glorioso, hermoso, maravilloso, risueña, va a tener un cuerpo, igual que Jesús. Jesús resucitó en un cuerpo corporal. Los muertos también. ¿Cuál cuerpo será? Pues hasta allá no podemos llegar. ¿Será que cuando tenía 80, 70, 60, 90, 60, no sabemos, pero va a ser así. Entonces, aquí hay una promesa que dice Pablo, mire, lo más importante, el anterior, y así estaremos con el Señor para siempre. Nuestra hija Paulita está hoy con el Señor para siempre. Eso nos hace tener esperanza en medio de la incertidumbre, en medio del enredo de vida, en medio de la complicación de este mundo. Y esa verdad, esa realidad, ese saber de quienes han partido primero y han creído, están con el Señor para siempre, nos hace vivir la muerte diferente y nos hace prepararnos diferente. Por eso el último versículo, allí el versículo 18, o sea, esto no es para quedarnos con este regalo. Alguien dijo, ¿tú qué estás haciendo con la verdad de Jesucristo? ¿Qué estás haciendo con saber lo que Jesús hizo por ti en estos años de vida que tienes? No, pues yo trabajando, haciendo empresa, vengo los domingos, voy a un grupo de crecimiento, cuidar a mis hijos. ¿Qué estás haciendo verdaderamente con esta verdad trascendental de la vida? Y Pablo termina diciendo, por tanto, anímense unos a otros con esta verdad, con estas palabras.
esta es la oportunidad para uno decir, ¿qué estoy haciendo con esta verdad? Después de que nuestra hija fallece, lo que gobierna mi vida es que esto lo sepa la gente. Cuando yo juego tenis con mis amigos, vecinos de los diferentes edificios, ahí en la cancha, me he ganado el derecho de decirles a todos, ¿qué va a pasar cuando mueras? ¿Para dónde te vas? Por mi vida, por mi testimonio, por mi cariño con la gente, por mi buen ejemplo, me he ganado ese derecho. Para mí, una conversación y acercar a alguien un poquito a Jesús, eso es lo mejor que yo hice ese día. No fueron los negocios, no fue el libro que me leí, no fue lo que hice con mis hijos, no. De verdad, animar a otros. Y tenemos una tarea nosotros por delante, ¿no? Y es, yo diría, parecernos, vivir una relación con Dios como la vivió el apóstol Pablo. O sea, Pablo ya anciano, ¿no? Poder decir, mire, para mí, piensa en eso, para mí vivir, si vivo, si Dios me da un día más de vida, si puedo vivir, hay gente que se va a morir y dice, Dios, dame la vida y te voy a servir ahí, lástima que sea así, pero como creyentes poder decir, si vivo, es para Cristo. Es para honrarlo, es para representarlo, es para ser su embajador en este mundo. Y si muero, ¿recuerdan cómo comencé? Esos temas no nos gustan, nos tenemos que hablar. Y si muero, poder decir, como dice mi esposa, ella me ha impactado a veces cuando dice, yo me quiero ir ya, para estar con el Señor, cuando esto está tan complicado. Y la entiendo, porque tiene muy claro qué es irse, igual que Pablo. Y si me voy, es muchísimo mejor, porque voy a estar con Él. Pero como no nos hemos ido, vivamos para Cristo, animando, hablando, compartiendo con otros nuestra fe. No una religión, como explicamos acá siempre. No es a asistir a un lugar, no es a que vengan acá. Que esos minutos que Dios te da para hablar con alguien puedas hablar de ese Jesús que vino, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día por tus pecados y por los míos. Esa es la conversación que tenemos que tener y acercarlos a Jesús. Por eso termino con este versículo que allí en el capítulo 3 a los filipenses les dice. O sea, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, es una de sus primeras cartas en su segundo viaje misionero. Aquí ya está viejito, encarcelado en Roma, y dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Ya qué rico poder decir eso. Anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Miren, ya viejito, Él sigue con la misma esperanza. Anhelamos recibir al Señor Jesucristo. Y el versículo 23, si no estoy 21, dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable. ¿Recuerdan? El cuerpo, la carne, para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder que somete a sí mismo todas las cosas. Ya anciano, anhelamos, tenemos una morada en el cielo, anhelamos encontrarnos con Jesús y vuelve y reafirma, Él va a hacer esa transformación en ese cuerpo, ¿sí? Mediante el poder, Él tiene el poder, Él lo va a hacer. Yo quiero animarlos a que miren esta conclusión de este mensaje y tú digas, yo quiero eso para mi vida. Estamos en una serie de que hay esperanza, puede haber esperanza y tener fe en medio de la incertidumbre y en medio de la partida de esos seres queridos. Ahora, este es un mensaje que Pablo da a los creyentes. Tengo que decirlo. Este es un mensaje que Pablo da a la iglesia. Esta promesa, este tema escatológico de la venida de Jesús y que los muertos en Cristo, los creyentes, los que han reconocido que mi pecado llevó a Jesús a la cruz y hoy acepto a Jesús como mi Salvador, acepto que resucitó de entre los muertos,
¿sí? Y que está allá con el Padre, son ellos. Para ellos es el mensaje que Pablo da. Hoy es una oportunidad para que tú le digas, y los que están allá en casa, yo he sido muy cómodo, he sido más un simpatizante. Yo sigo controlando mi vida en lo mediático. Yo no he pensado en esto trascendental y eterno. Hoy es el día para que tú le digas allá en tu corazón, allá tú solito, allá con tus palabras, allá en tu casa, y le digas: Jesús, perdóname, porque mi pecado te llevó a la cruz. Yo ya acepto eso, me arrepiento. Quiero que seas de hoy en adelante el Señor de mi vida, y poder decir: si vivo es para ti, Jesús, y si muero es ganancia. Quiero vivir mi vida de esa manera. Hoy es la oportunidad para que tú digas y salgas de la comodidad y digas: Señor, acepto esa verdad y espero tu venida. Yo espero ser parte del arrebatamiento, parte del rapto, si es que nos permites estar aquí cuando tú vuelvas. Y si no, poder estar tranquilo de que soy listo para vivir, pero también listo para partir. En uno de los mensajes dijimos, en el que tenía que ver con el servicio, ¿no? Si tú no vives para servir, no sirves para vivir. Y cuando preparaba este mensaje yo dije: si tú no estás listo para morir, no estás listo para vivir. El dolor ante la partida de un ser querido, de un familiar, de un amigo, es indescriptible. Te lo digo porque lo hemos vivido, pero como creyentes tenemos una esperanza maravillosa: nuestro encuentro con el Señor para siempre. Esa es nuestra esperanza. Verdaderamente lo mejor está por venir. Les dejo estas preguntas de reflexión, que cada uno se las lleve allí. Primero, ¿estás dirigiendo, viviendo tu vida por lo inmediato y terrenal? ¿Eso es lo que gobierna tu día a día, tu agenda? ¿O por lo trascendental y lo eterno, como lo explicamos hoy? Y la segunda pregunta: ¿cómo podrías animar a otros con esta enseñanza, con esta verdad, con esta palabra? Y yo tengo que decirte, lo primero es tener tú claro la seguridad de tu salvación. O sea, tú no puedes animar a nadie si tú no estás convencido. Si usted está aferrado al mundo, a lo terrenal, al carro, a la finca, al trabajo, a los hijos, y viene los domingos a la iglesia, usted no va a animar a nadie. Lo primero es que usted diga: no más. Quiero vivir esta realidad. Quiero que mi vida sea para Cristo. Y si muero es ganancia. Y así voy a hablar de esto a otras personas. Les invito a que oremos. ¿Qué tal si nos ponemos en pie un momentito y me acompañan en esta oración pensando en lo que usted acaba de recibir? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Tu fe, tu cristianismo, tu relación con el Señor. Tú lo sabes. Comodidad. Quizás soy un creyente, un cristiano, simpatizante. Hoy es la oportunidad para decir: no más. Padre Santo, estamos aquí reunidos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho allí en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recordar que estamos de paso y que hay una morada, hay un lugar allá para quienes han entregado su vida a ti, Señor Jesús. Gracias por aclararnos que vendrás, que tú vas a venir por tu iglesia, y primero los que hayan muerto en Cristo, los creyentes que hayan entregado su vida al Señor, serán llevados, transformados para estar contigo, y luego los que hayan quedado serán arrebatados, transportados, subidos allá a las nubes
a encontrarse estos dos grupos contigo para siempre, Señor. Señor, permítenos vivir un presente, no centrados en lo que nuestros ojos ven aquí en la tierra, sino con nuestra mirada puesta en el cielo. Y vivir aquí con propósito, viviendo nuestras profesiones, nuestras actividades, lo que hacemos, la crianza de nuestros hijos, viviendo el día a día, pero con una fe en ti, Jesús, y preparados para la partida, Señor, para encontrarnos contigo en un abrir y cerrar de ojos y esperar la resurrección de los cuerpos, Señor, en ese grandioso día. Ayúdanos a ser esos embajadores, esos que llevan ese mensaje a otros, a no quedarnos callados con esta verdad, Señor, a que muchos puedan conocerte, rendir su vida, y cuando partan de este mundo poder tener la tranquilidad de que les compartimos del Señor. Te conocieron y hoy disfrutan de tu presencia, Señor. Amén.